Le damos mucha importancia al apoyo de los empresarios porque eso quiere decir que los sectores económicos, tanto de España, en este caso representados por los empresarios aragoneses, como de Francia, representados por el MEDEF, que es la organización empresarial francesa, están no solo interesados, sino que están apoyando. No es un proyecto que solo interese a España, a Aragón, sino en particular a la ciudad de Zaragoza. Es decir, dentro del proyecto estratégico de nuestra ciudad tenemos una posición de estar a 300 kilómetros de Bilbao, Valencia, Madrid y Barcelona. También lo estamos de Burdeos y de Toulouse, y sin embargo con Burdeos y Toulouse no tenemos las comunicaciones que garantizan que sea rápido el proceso. Por lo tanto, para la ciudad de Zaragoza, que somos, como siempre dice el presidente, la mitad de los aragoneses, el proyecto es también vital dentro de nuestro proyecto estratégico. Muy interesante por el intercambio de opiniones que ha habido entre los empresarios franceses y los empresarios españoles, y de reflexiones muy importantes como la de necesidad de, como europeos, abrirnos también a otros mercados, como pueden ser el norte de África y especialmente a Marruecos y al Magreb. Los empresarios nos hemos sentido protagonistas. Y digo que nos hemos sentido protagonistas porque si alguien beneficia esta travesía central de los Pirineos es al tránsito mercantil de mercancías con una facilidad más que la que existía aún, con un desarrollo sostenible que también es muy importante, y este intercambio de productos entre Europa y África, porque no es España y Francia, es Europa y África, no nos cabe ninguna duda que va a resurgir el interés empresarial.